Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de El Trailero y La Llorona. Martín, un trailero con años de experiencia en las carreteras, se preparaba para otro viaje rutinario. Aquella noche, su destino era Monterrey, y el cargamento que llevaba era especial, una colección de artefactos antiguos para un museo. Aunque había realizado este trayecto incontables veces, algo en el aire le hacía sentir una inquietud inusual. La noche había caído sobre la vasta extensión de la carretera, y las únicas luces eran las de su tráiler, que cortaban la oscuridad como cuchillas. Martín encendió la radio buscando compañía en las ondas, pero solo encontró una serie de emisoras con estática. Finalmente se resignó al silencio, acompañado únicamente por el ronroneo constante del motor. Mientras conducía, su mente vagaba. Pensaba en su familia, en los pequeños momentos que se perdía por estar siempre en la carretera. La soledad del oficio era algo a lo que estaba acostumbrado. Pero esa noche, la soledad parecía más pesada, casi palpable. A medida que avanzaba, los árboles a los lados de la carretera parecían fundirse en una masa oscura e indistinguible. Martín sabía que en esta parte de Querétaro las carreteras eran menos transitadas, especialmente por la noche. Aunque era un hombre razonable y no propenso a supersticiones, no podía evitar recordar las historias y leyendas que otros traileros habían compartido en paradas de descanso, historias de apariciones y sucesos inexplicables en carreteras solitarias. Perdido en sus pensamientos, no notó de inmediato el extraño sonido que venía de la parte trasera del tráiler. Cuando finalmente lo hizo, se sobresaltó. Era un sonido sordo, como el de algo pesado golpeando contra el metal. Martín revisó los espejos, pero no pudo ver nada fuera de lo común en la oscuridad. Decidió detenerse para inspeccionar el tráiler. Al bajar, una brisa fría lo golpeó, llevando consigo un susurro que parecía venir de la nada. Mientras revisaba el cargamento, un estallido resonó en la noche. 2 de sus neumáticos habían reventado. Martín sintió una mezcla de frustración y un creciente sentimiento de inquietud. Tras hacer una llamada a su empresa, la respuesta no fue la que esperaba. Tendría que pasar la noche allí, en aquel tramo desolado y oscuro, esperando ayuda que llegaría al amanecer. Con resignación, Martín se preparó para una larga y solitaria noche en su tráiler, sin saber que lo que estaba a punto de vivir cambiaría su percepción de la realidad para siempre. Con el tráiler inmovilizado y la oscuridad envolviéndolo todo, Martín se acomodó lo mejor que pudo en el asiento del conductor. Miró a través del parabrisas, hacia la carretera vacía que se extendía frente a él, tragada por la noche. La sensación de inquietud que había sentido antes ahora se había intensificado, convirtiéndose en una ansiedad latente. Martín intentó distraerse revisando mensajes en su teléfono, pero pronto se dio cuenta de que no tenía señal. La idea de estar completamente aislado, sin comunicación y lejos de cualquier asentamiento, le produjo una incomodidad que no podía ignorar. Decidió que sería mejor intentar descansar, aunque sabía que el sueño sería difícil de encontrar. Se recostó en el asiento, cerrando los ojos, tratando de calmar su mente. Pero el silencio de la noche era abrumador. Cada sonido pequeño se magnificaba en su cabeza. El crujir de los árboles con el viento, el chirrido ocasional de algún insecto, todo parecía cobrar vida de manera extraña y siniestra. De repente, un sonido diferente rompió la monotonía de la noche. Era un llanto lejano, un sollozo ahogado que parecía llevar consigo una profunda tristeza. Martín se incorporó de golpe, alerta. Miró hacia afuera, pero no vio nada. El sonido parecía provenir de la dirección del puente cercano, donde el arroyo cortaba la carretera. Confundido y algo asustado, Martín se preguntó si sería alguien que necesitaba ayuda. Consideró la posibilidad de bajar e investigar, pero algo en su interior le gritaba que se quedara dentro del tráiler. El llanto continuaba, cada vez más claro, como si se acercara. De repente, el sonido se detuvo. El silencio que siguió fue aún más perturbador.
Martín sintió cómo el miedo se arrastraba por su espalda. Se armó de valor y decidió encender el motor para alejarse de allí. Pero cuando giró la llave, el motor no arrancó. Lo intentó una y otra vez, cada intento fallido aumentando su desesperación. Fue entonces cuando lo vio. A través de la oscuridad, una figura se movía lentamente sobre el puente. Era la silueta de una mujer, vestida de blanco, caminando sin rumbo y llorando. Martín se quedó helado, su corazón latiendo con fuerza. Recordó las historias de otros traileros, historias de fantasmas y espíritus que vagaban por las carreteras. La figura parecía acercarse lentamente hacia donde Martín estaba parado. Intentó arrancar el motor una vez más, pero fue inútil. Con la respiración entrecortada y la mente corriendo, se dio cuenta de que estaba atrapado, a merced de lo que quiera que fuera esa aparición y sus intenciones desconocidas. El corazón de Martín latía aceleradamente mientras observaba la figura de la mujer acercarse lentamente. La silueta, bañada en la luz blanquecina de la luna, parecía flotar más que caminar, desplazándose con una gracia etérea a través del puente. Sus lamentos, ahora más claros, resonaban con un eco de tristeza profunda que parecía penetrar el alma. La mente de Martín buscaba desesperadamente una explicación lógica. ¿Sería posible que una mujer estuviera sola en esa carretera desolada en medio de la noche? ¿O sería que las leyendas que había escuchado en tantas ocasiones eran más que simples cuentos para asustar a los novatos? La figura se detuvo en medio del puente. Su llanto se intensificó. Martín, paralizado por el miedo, apenas podía respirar. Su instinto le gritaba que no saliera del tráiler, que no se acercara. Pero la curiosidad y el miedo se entremezclaban, creando un torbellino de emociones que lo mantenían fijo en su asiento. De pronto, la figura se volvió hacia él. A pesar de la distancia, Martín pudo ver el rostro de la mujer. Era pálido, con ojos oscuros que parecían vacíos, como pozos sin fondo. La boca, entreabierta, emitía esos lamentos que ahora sonaban como una melodía fúnebre. La mujer extendió un brazo hacia él, como si lo llamara. El terror se apoderó completamente de Martín. En un intento desesperado, giró la llave del tráiler una vez más. Nada. El motor no respondía. Miró a su alrededor buscando algo con qué defenderse. Pero ¿cómo defenderse de algo que quizás ni siquiera era de este mundo? Fue entonces cuando la figura comenzó a moverse de nuevo, esta vez directamente hacia él. Cada paso que daba la mujer acortaba la distancia entre ellos. Cada lamento que emitía helaba aún más la sangre de Martín. En un último esfuerzo frenético, Martín comenzó a tocar la bocina, esperando que el ruido la alejara o llamara la atención de algún otro viajero en la lejana carretera. Pero no hubo respuesta. Solo el eco de la bocina en la noche y el llanto incesante que ahora sonaba casi al lado del tráiler. La mujer estaba ahora a pocos metros de Martín, su figura borrosa a través del parabrisas empañado. Con un movimiento lento, casi hipnótico, levantó su mano hacia la puerta del conductor. Martín, incapaz de moverse, de hablar o de gritar, solo podía observar, esperando lo inevitable. En ese instante de terror absoluto, cuando la mujer estaba a punto de tocar la puerta, el tráiler cobró vida con un rugido inesperado. Martín no lo pensó dos veces. Pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El tráiler se lanzó hacia adelante, alejándose del puente, de la mujer y de los lamentos que aún resonaban en sus oídos. Mirando por el retrovisor, vio cómo la figura se desvanecía en la oscuridad de la noche, pero el eco de su llanto seguía persiguiéndolo, una marca imborrable en su memoria. Con el corazón aún latiendo desbocado, Martín condujo a través de la oscuridad, sin saber que el verdadero terror aún estaba por revelarse. Martín, con el alivio de haber escapado, condujo a través de la oscuridad envolvente, su mente aún retumbando con los ecos de los lamentos. La imagen de la mujer flotando junto a la carretera se grabó en su mente, una visión que desafiaba toda lógica y razón.
Mientras se alejaba, la adrenalina comenzó a disiparse, dejando en su lugar un manto de miedo y confusión. La carretera se extendía ante él como un túnel sin fin. Cada kilómetro recorrido aumentaba su ansiedad. No se atrevía a detenerse, temiendo que la aparición pudiera alcanzarlo de nuevo. Su única meta era llegar a un lugar seguro, a cualquier lugar donde pudiera haber otras personas. Finalmente, las luces de una gasolinera aparecieron en la distancia, un faro de esperanza en la oscuridad. Martín condujo hacia ella, casi colapsando de alivio al ver a otros seres humanos. Aparcó el tráiler con torpeza y salió tambaleándose, su cuerpo y mente al borde del agotamiento. Los empleados de la gasolinera se acercaron rápidamente, alarmados por su estado. Martín, con voz entrecortada, intentó explicar lo que había sucedido, pero las palabras se perdían en su garganta. Habló de la mujer en el puente, de los lamentos, de su huida desesperada, pero podía ver la incredulidad en los ojos de sus oyentes. ¿Quién creería una historia tan absurda y aterradora? Uno de los trabajadores, movido por la curiosidad, se ofreció a revisar el tráiler. Martín lo observó alejarse, cada paso aumentando la tensión en su cuerpo. Cuando el empleado regresó, su expresión era una mezcla de confusión y miedo. No había encontrado a nadie, pero en el estribo del lado del conductor había marcas extrañas, como si alguien hubiera estado agarrado allí. Martín sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La realidad de la situación se hizo palpable, tangible. No era una alucinación, algo había estado allí con él. Algo había seguido su tráiler. Mientras intentaba calmarse, Martín recordó algo aún más inquietante. Su hijo había estado durmiendo en el camarote durante todo el incidente. Corrió hacia el tráiler, subió a la cabina y encontró a su hijo dormido, ajeno a la pesadilla que acababan de vivir. Aliviado pero todavía tembloroso, Martín decidió esperar el amanecer en la gasolinera. Mientras el cielo comenzaba a clarear, una sensación de inseguridad lo envolvía. No podía sacudirse la sensación de que algo más había ocurrido esa noche, algo que no podía entender ni explicar. Cuando el sol finalmente se levantó, Martín estaba listo para continuar su viaje, ansioso por dejar atrás la gasolinera y los recuerdos de la noche. Pero al subir al tráiler, notó algo extraño en el asiento del copiloto, un viejo collar de perlas, manchado de tierra y con un aire de antigüedad. No recordaba haberlo visto antes, y no había forma de que perteneciera a su hijo. El misterio del collar, sumado a la aterradora experiencia de la noche, dejó a Martín con más preguntas que respuestas. ¿Quién era la mujer del puente? ¿Qué significaba el collar? Estas preguntas lo perseguirían. Un recordatorio constante de que en algunas carreteras, entre la oscuridad y el silencio, existen secretos que desafían la realidad, esperando ser descubiertos o temidos. Martín arrancó el tráiler y se alejó de la gasolinera, echando un último vistazo al espejo retrovisor. Por un instante, creyó ver una figura en la distancia, una silueta blanca que se desvanecía con la luz del día. Sacudió la cabeza, intentando convencerse de que era solo su imaginación. Pero en lo profundo de su ser, sabía que la carretera guardaba secretos que algunos preferirían nunca descubrir. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder El muñeco maldito, Vertical Bar, relato de terror real, una terrorífica historia de nuestro canal. Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de El Pueblo Fantasma. La decisión de Uriel Reyes de volver al pueblo de su infancia no fue fácil. Después de tantos años, el lugar que una vez resonó con las risas y juegos de los niños, ahora yacía en un silencio sepulcral, sus calles un laberinto de sombras y recuerdos desvanecidos. Uriel, impulsado por una mezcla de nostalgia y una inquietud inexplicable, manejaba su coche a través de las carreteras serpenteantes que conducían al pueblo. El sol se ocultaba, pintando el cielo de tonos sangrientos.
una vista apropiada para lo que le esperaba. Al llegar, Uriel encontró el pueblo exactamente como lo recordaba de su visita anterior. Desolado, abandonado, con casas que eran poco más que ruinas. Se detuvo frente a la casa de Justo, pero para su sorpresa, solo encontró un espantapájaros en medio de lo que una vez fue un campo de maíz. Su corazón latía con fuerza. Una mezcla de temor y confusión lo inundaba mientras recordaba la figura que había visto aproximarse a la casa durante aquella tormentosa noche. Decidido a desentrañar el misterio, Uriel se aventuró más profundo en el pueblo. Las calles estaban bañadas en una oscuridad impenetrable, solo interrumpida por el parpadeo esporádico de una farola solitaria. Mientras caminaba, sentía una presencia, como si alguien o algo lo siguiera desde las sombras, sus pasos un susurro apenas audible sobre el crujido de las hojas secas. Fue entonces cuando escuchó un sonido que lo detuvo en seco, un llanto suave, flotando en el viento, proveniente de la dirección de la vieja escuela. Uriel, con el corazón palpitando en su pecho, siguió el sonido hasta llegar al edificio en ruinas. Allí, en medio de los escombros de lo que una vez fue un aula, encontró un viejo diario, cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, las palabras escritas con una letra temblorosa contaban historias de los habitantes del pueblo, de sus vidas y sus desapariciones misteriosas. Una sensación de pavor lo invadió al leer las últimas páginas, donde se narraban eventos inquietantemente similares a lo que él había experimentado. Mientras la noche caía, Uriel se dio cuenta de que no estaba solo en aquel lugar olvidado por el tiempo. Algo oscuro y siniestro se movía entre las sombras, susurrando con una voz que parecía salir de las mismísimas paredes. Uriel sabía que había desenterrado algo que debía permanecer oculto, y ahora la verdadera naturaleza del pueblo fantasma comenzaba a revelarse. Mientras la noche se adentraba en su fase más oscura, Uriel Reyes, con el diario aún en sus manos, se sintió abrumado por una atmósfera cada vez más opresiva. Las páginas del diario, llenas de relatos inquietantes, hablaban de desapariciones misteriosas, rituales antiguos y una maldición que parecía envolver al pueblo como una niebla venenosa. Cada historia terminaba con la desaparición de sus protagonistas, dejando tras de sí solo el eco de sus últimas palabras. Uriel, movido por una mezcla de miedo y curiosidad, decidió investigar la iglesia del pueblo, un edificio desmoronado que se erguía como un centinela silencioso en medio de la desolación. Al entrar, encontró las bancas cubiertas de polvo y el altar profanado, con símbolos extraños garabateados en su superficie. En el aire flotaba un olor a incienso y decadencia, y el silencio era tal que podía escuchar su propio corazón latiendo. Explorando más a fondo, Uriel descubrió una puerta oculta detrás del altar, llevando a una serie de catacumbas bajo la iglesia. Con nada más que su linterna para guiarlo, descendió a las profundidades. Los pasillos estrechos estaban adornados con extrañas marcas y dibujos que narraban una historia de culto y sacrificio, algo que superaba su comprensión, pero que, al mismo tiempo, le resultaba inquietantemente familiar. Al avanzar, comenzó a escuchar voces susurrantes. Al principio, Uriel pensó que era su imaginación, pero a medida que se adentraba, las voces se hicieron más claras, más insistentes. Parecían llamarlo, guiándolo a través del laberinto subterráneo. Sin saber cómo, llegó a una cámara oculta, en cuyo centro yacía un antiguo libro abierto sobre un pedestal. El libro, cubierto de polvo y enredaderas, parecía palpitar con una vida propia. Uriel, incapaz de resistirse, se acercó y comenzó a leer. Las palabras parecían hablarle directamente, contándole secretos oscuros sobre el pueblo, sobre rituales olvidados y entidades que habitaban en el umbral de la realidad. Cada página que pasaba, sentía cómo la atmósfera se volvía más pesada, más oscura, como si las sombras mismas se estuvieran cerrando sobre él. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, sacudiendo las mismas paredes de la cámara.
Uriel, sobresaltado, cerró el libro de golpe y miró a su alrededor. Las voces susurrantes se habían transformado en lamentos y risas burlonas. Sintió una presencia detrás de él, algo frío y oscuro que lo observaba desde la penumbra. Sin pensarlo, Uriel huyó de las catacumbas, corriendo por los pasillos serpenteantes, perseguido por los ecos de aquellas voces perdidas. Al salir a la superficie, el frío de la noche lo golpeó como una ola, pero no había tiempo para detenerse. Algo lo había seguido desde las profundidades, algo que ahora se escondía en las sombras del pueblo, observándolo, esperándolo. Uriel Reyes, con el corazón latiendo desbocado, corría por las calles del pueblo fantasma, su respiración entrecortada resonando en el silencio opresivo de la noche. Detrás de él, las sombras parecían cobrar vida, moviéndose de manera errática, como si fueran impulsadas por una voluntad maligna. La sensación de ser perseguido era insoportable, un terror primitivo que lo empujaba a huir sin rumbo fijo. En su desesperada carrera, Uriel pasó junto a la casa en la que había crecido. La puerta, medio colgada de sus bisagras, parecía invitarlo a entrar. Movido por un impulso irracional, decidió refugiarse allí. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, los muebles desgastados y los recuerdos de su infancia desvanecidos en el aire cargado de desesperanza. Buscó algo que pudiera usar como arma, pero solo encontró viejas fotografías y objetos rotos. Mientras se escondía en lo que una vez fue su habitación, Uriel podía sentir cómo las sombras se arrastraban por la casa, buscándolo con una paciencia hambrienta. Los susurros volvieron, esta vez más claros, palabras incomprensibles que parecían hablar de un pasado olvidado y de secretos enterrados bajo la tierra del pueblo. Uriel, atrapado entre el miedo y la fascinación, intentaba descifrar el significado de aquellos susurros, buscando una respuesta, una razón para esta pesadilla. De repente, un golpe fuerte en la puerta principal lo sacó de sus pensamientos. Algo había encontrado su escondite. Uriel se arrastró silenciosamente hacia la ventana, esperando escapar. Al asomarse, vio figuras moviéndose en la oscuridad, formas distorsionadas y apenas humanas que se desplazaban con una gracia siniestra. Eran los habitantes perdidos del pueblo, ahora transformados en espectros de sus pasados sufrimientos. Uriel saltó por la ventana, aterrizando con un golpe sordo en el suelo. Sin mirar atrás, comenzó a correr hacia el bosque que bordeaba el pueblo, pensando que quizás allí podría esconderse, perder a sus perseguidores entre los árboles. El bosque, sin embargo, era un laberinto de sombras aún más denso, y Uriel pronto se encontró perdido, sin sentido de la dirección, rodeado por el susurro constante de las hojas y los lamentos lejanos. Exhausto y desorientado, Uriel tropezó y cayó al suelo, incapaz de levantarse. Las figuras sombrías se acercaban, sus formas ahora claramente visibles bajo la luz de la luna. Eran seres de otro mundo, portadores de un dolor y una ira incomprensibles para los vivos. Se acercaron a Uriel, sus ojos vacíos reflejando la luna, sus manos extendidas hacia él. En ese momento, Uriel entendió la terrible verdad. El pueblo no estaba simplemente abandonado, estaba maldito, condenado a revivir sus tragedias noche tras noche, y él había sido arrastrado a su eterno tormento. Las sombras lo rodearon, susurros convertidos en gritos, y Uriel Reyes, consumido por el terror, se dio cuenta de que nunca saldría de aquel bosque, de aquel pueblo fantasma que ahora lo reclamaba como uno de los suyos. En la penumbra del bosque, las figuras espectrales se cerraban en torno a Uriel Reyes, sus formas etéreas bailando en un torbellino de desesperación y dolor. En sus ojos vacíos, Uriel veía reflejadas todas las tragedias que habían asolado el pueblo, cada alma una historia de terror sin fin. Atrapado en este vórtice de lamentos, Uriel se sentía desvanecer, su cuerpo y mente rindiéndose ante la fuerza de la maldición que impregnaba el aire.
El cielo comenzó a aclararse con la llegada del amanecer, pero para Uriel, la luz del sol no traía esperanza, sino la confirmación de su destino. La mujer espectral, la guardiana del pueblo, se acercó a él con una mirada de compasión y tristeza. Le explicó que, al igual que los demás, su espíritu estaba ahora atado a este lugar maldito. La luz del día solo servía para ocultar la maldición, pero con cada ocaso, Uriel reviviría su terror, atrapado en un ciclo eterno de miedo y locura. Mientras el sol ascendía, las figuras alrededor de Uriel comenzaron a desvanecerse, volviendo a la oscuridad que era su prisión. Uriel, ahora paralizado por un terror insondable, sentía cómo su conexión con el mundo físico se debilitaba. Sus últimos momentos de humanidad se desvanecían, dejándolo en un estado entre la vida y la muerte, un espectro condenado a vagar por las sombras del pueblo. La guardiana le habló de su nuevo papel en este reino sombrío. Cada noche, Uriel sería uno de los espíritus que aterrorizarían a cualquier alma lo suficientemente desafortunada para cruzar el umbral del pueblo fantasma. Él, que una vez buscó respuestas y redención, ahora sería parte del misterio que envolvía este lugar olvidado por el tiempo. Con el sol completamente levantado, Uriel ya no sentía su cuerpo. Era como si se hubiera convertido en bruma, una parte del aire frío del amanecer. Miró hacia el bosque una última vez, viendo el mundo a través de una perspectiva etérea. Los árboles, las casas en ruinas y el camino por el que había llegado, todo parecía distante, como si perteneciera a otro. La guardiana desapareció con las últimas sombras de la noche, dejando a Uriel solo en su nueva realidad. No había dolor ni miedo, solo una existencia interminable en la penumbra. Mientras el pueblo se despertaba a un nuevo día, nadie sabía de la tragedia que se había consumado en el corazón del bosque, ni de Uriel Reyes, el último habitante del pueblo fantasma, condenado a ser una sombra más entre las leyendas y los susurros de la noche. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder El trailero y la llorona, una terrorífica historia de nuestro canal. Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de El Muñeco Maldito. Era una tarde tranquila de otoño en Valle Oscuro, un pueblo pequeño y apartado, rodeado de densos bosques que susurraban con el viento. La familia Vázquez, conocida por su cordialidad y espíritu comunitario, recibió un paquete inesperado. No había remitente, solo una caja de madera antigua, cuidadosamente sellada, que apareció en su umbral. Con curiosidad, los Vázquez se reunieron alrededor de la mesa del comedor, mientras el padre, Roberto, cortaba las cuerdas que la rodeaban. Al abrir la caja, una ráfaga de aire frío llenó la habitación, y sus ojos se posaron en un muñeco de porcelana de aspecto antiguo, vestido con ropajes del siglo XVIII. Su sonrisa pintada era inquietantemente amplia, y sus ojos de vidrio reflejaban la luz de una manera que parecía darles vida. A lo mejor es algún tipo de broma, sugirió Ana, la madre, intentando disipar la tensión que inexplicablemente se había formado en la habitación. Decidieron colocar el muñeco sobre la chimenea del salón, un lugar de honor que, irónicamente, le daba una vista predominante de la sala. El abuelo, un hombre de pocas palabras pero vasta sabiduría, observó el muñeco con recelo. «Hay viejas historias», murmuró, «sobre espíritus atrapados en objetos por aquellos que deseaban trascender la muerte». Sus advertencias, sin embargo, fueron tomadas como los delirios de la vejez. Esa noche, una tormenta se desató sobre Valle Oscuro. Los relámpagos iluminaban el salón periódicamente, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. La familia se acurrucó en sus camas, intentando ignorar el sentimiento de inquietud que se había apoderado de ellos. Fue entonces cuando los primeros sucesos extraños comenzaron. Ruidos semejantes a pasos se escuchaban en el ático, aunque estaban seguros de haberlo vaciado años atrás. La sensación de ser observados se volvía cada vez más intensa,
especialmente cerca del muñeco. Objetos pequeños empezaron a desaparecer o a ser encontrados en lugares imposibles. A pesar de todo, los Vázquez intentaron convencerse de que era su imaginación, efecto del estrés o de la tormenta. Sin embargo, en el fondo, algo les decía que habían invitado a su hogar a algo mucho más siniestro que simplemente un muñeco antiguo. La mañana siguiente, el muñeco amaneció en el suelo, como si se hubiera caído de la repisa. Pero la disposición de su caída, lejos de la chimenea, sugería otra historia. Una historia que ninguno de ellos quería admitir. El muñeco se había movido por sí solo. Y así, sin saberlo, la familia Vázquez había dado los primeros pasos en una espiral de terror del cual no había retorno. Los días que siguieron a la llegada del muñeco a la casa, Vázquez estuvieron plagados de fenómenos cada vez más aterradores. El muñeco, que habían vuelto a colocar en su posición original sobre la chimenea, parecía moverse de lugar por su propia cuenta, a veces encontrándose en diferentes habitaciones de la casa sin explicación alguna. Pero lo que más perturbaba a la familia era el cambio en la expresión del muñeco. Su sonrisa, inicialmente inquietante pero pasiva, se había torcido en una mueca burlona. Sus ojos de vidrio parecían seguirlos con una intensidad maligna. Lucía, la hija menor de apenas 7 años, fue la primera en notar estos cambios. Afirmaba ver al muñeco susurrarle por las noches palabras que ella no podía o no quería repetir, historias oscuras de venganza y brujería. Sus padres intentaron consolarla, atribuyendo sus historias a pesadillas influenciadas por la atmósfera sombría que el muñeco había traído a su hogar. Decididos a poner fin a esta locura, los Vázquez buscaron la ayuda de doña Mercedes, una anciana del pueblo conocida por sus conocimientos en lo oculto. Tras escuchar su relato y examinar el muñeco, doña Mercedes palideció. Reveló que el espíritu de un brujo del siglo XVIII, condenado por sus prácticas oscuras, había sido encerrado dentro del muñeco mediante un hechizo de venganza por sus víctimas. La única manera de apaciguar al espíritu era devolverlo a su lugar de descanso original, un antiguo mausoleo en las afueras del pueblo donde fue enterrado hace más de 300 años. Armados con este nuevo conocimiento, los Vázquez intentaron deshacerse del muñeco. Una noche, con determinación, lo llevaron al jardín para quemarlo, esperando romper el hechizo que lo mantenía ligado a este mundo. Sin embargo, cuando las llamas comenzaron a lamer el cuerpo de porcelana, una fuerza invisible los lanzó hacia atrás, apagando el fuego de manera instantánea. Una risa burlona llenó el aire, emanando del muñeco intacto entre las cenizas humeantes. Desde ese momento, la actividad paranormal se intensificó. Objetos volaban por las habitaciones, las puertas se cerraban de golpe y se podían oír susurros maliciosos en las esquinas más oscuras de la casa. Pero lo más aterrador ocurrió cuando Lucía desapareció. La buscaron frenéticamente, siguiendo un rastro de pequeñas huellas de porcelana que llevaban hacia el espeso bosque que rodeaba el pueblo. El rastro terminaba abruptamente en un claro iluminado por la luz de la luna, donde encontraron al muñeco sentado sobre una roca, sonriendo malévolamente. De Lucía no había ni rastro. La desesperación se apoderó de la familia. Roberto y Ana, junto con los vecinos del pueblo, peinaron el bosque llamando a Lucía, pero todo fue en vano. La niña se había esfumado sin dejar más rastro que las ominosas huellas de porcelana. El muñeco, una vez más recuperado del bosque y colocado en la casa como prueba de la imposibilidad de su destrucción, se convirtió en un macabro guardián de un secreto que los Vázquez temían nunca resolver. La maldición había despertado, y con ella un terror que no conocía límites. La familia Vázquez, consumida por el miedo y la desesperación tras la desaparición de Lucía, se encontraba atrapada en una pesadilla sin fin. El muñeco, ahora un permanente y siniestro habitante de su hogar, parecía regodearse en su sufrimiento. Cada intento de deshacerse de él o de aplacar el espíritu dentro resultaba en fenómenos aún más violentos y aterradores.
Una noche, en un último esfuerzo desesperado, decidieron realizar un ritual de purificación dirigido por doña Mercedes, quien advirtió que esta podría ser su única oportunidad de liberar al espíritu del brujo y recuperar a Lucía. Armados con velas benditas, círculos de sal y antiguos encantamientos, se prepararon para enfrentar la oscuridad que habían acogido en su hogar. A medida que el ritual comenzaba, una tormenta estalló fuera, como eco del tumulto que se desataba dentro de la casa Vázquez. El aire se llenó de una energía palpable, cargada de anticipación y terror. Doña Mercedes, con voz firme, comenzó a recitar los encantamientos, instando al espíritu a mostrar su verdadera forma y partir en paz. Fue entonces cuando el muñeco comenzó a levitar, rodeado por un aura oscura. Una voz gutural emanó de él, burlándose de sus esfuerzos y profetizando desgracia y muerte para todos los presentes. Objetos comenzaron a volar por la habitación, golpeando las paredes y rompiendo ventanas. Las velas se apagaron, sumiendo a la familia en una oscuridad impenetrable, rota solo por los relámpagos que iluminaban la escena de caos. En el clímax del ritual, una figura sombría emergió de la nada, materializándose frente al muñeco. Era el espíritu del brujo, una entidad de pura maldad que se había aferrado al muñeco como su último vínculo con el mundo de los vivos. Con una risa escalofriante, el espíritu prometió que nunca liberaría a Lucía, que ella sería su puente para traer más almas al abismo. Ante la imposibilidad de vencer al espíritu mediante el ritual, doña Mercedes, exhausta y derrotada, instó a la familia a huir, a salvarse mientras pudieran. En un último acto de desafío, Roberto arrebató el muñeco de su levitación y con todas sus fuerzas lo arrojó al fuego que ardía en la chimenea. A pesar de la resistencia sobrenatural, las llamas finalmente consumieron el muñeco, liberando una explosión de luz y energía que lanzó a todos al suelo. Cuando la luz se disipó y la oscuridad volvió a envolver la habitación, el espíritu había desaparecido. La casa, aunque en ruinas, estaba en silencio. Pero de Lucía aún no había ni rastro. La esperanza de encontrarla se desvanecía con cada minuto que pasaba, dejando un vacío imposible de llenar en el corazón de la familia Vázquez. El amanecer trajo consigo una calma inquietante, una pausa en la tormenta de terror que habían vivido. Sin embargo, el alivio fue efímero. Aunque el espíritu parecía haber sido desterrado, la sombra de la incertidumbre y el miedo aún se cernía sobre ellos. ¿Habían logrado realmente liberarse de la maldición o había sido simplemente el principio de un horror aún mayor? La desaparición del muñeco, consumido por las llamas en un acto desesperado de la familia Vázquez por recuperar a su hija y liberarse de la maldición, había traído un breve momento de alivio a sus corazones atormentados. Sin embargo, este alivio fue efímero. La noche siguiente, una calma inusual y opresiva se cernió sobre Valle Oscuro, como el preludio de una tormenta devastadora. En el corazón de esa quietud, la figura del brujo se materializó en la sala de estar de la casa Vázquez, libre ahora de su prisión de porcelana. La liberación del espíritu no había sido evitada, sino acelerada. Sin el muñeco como ancla, el brujo había ganado acceso a todo su antiguo poder, una fuerza oscura y retorcida por siglos de rencor y sed de venganza. Roberto y Ana, enfrentando la manifestación plena del brujo, sintieron el peso de la desesperación. La batalla que libraron esa noche fue desigual desde el principio. A pesar de su valentía y los encantamientos proporcionados por doña Mercedes, nada parecía afectar al brujo. Con gestos de sus manos encantadas, manipulaba las sombras como si fueran extensiones de su propia voluntad, creando un terror que se palpaba en el aire. Uno a uno, los miembros de la familia Vázquez cayeron. Primero fue Roberto, envuelto en sombras que apagaron su valiente luz. Ana, en un último acto de desesperación, intentó un ataque directo, pero fue sometida por una fuerza invisible que la estranguló con el aire mismo de la habitación. La casa, una vez llena de vida y amor, se convirtió en el escenario de un macabro final. El brujo, con la familia Vázquez yacente a sus pies,
proclamó su victoria con una risa que resonó más allá de los confines de Valle Oscuro, una declaración de su retorno al mundo de los vivos. Al amanecer, la casa estaba en silencio. Los cuerpos de la familia Vázquez yacían inmóviles, testimonio mudo de la batalla librada. Del brujo no quedaba rastro, su espíritu ahora libre para sembrar su venganza y oscuridad a través del mundo. Los habitantes de Valle Oscuro, al descubrir el destino de la familia Vázquez, se vieron envueltos en un manto de miedo y luto. La leyenda del muñeco maldito y el despertar del brujo se convirtió en una historia de advertencia, un relato sombrío que se susurraría en las noches de tormenta, recordando a todos el precio de desenterrar y enfrentar los horrores del pasado. La desaparición de la familia Vázquez marcó a Valle Oscuro para siempre, transformando al pueblo en un lugar marcado por el misterio y la tragedia, un eco eterno del mal que se había desatado en esa fatídica noche de oscuridad y desesperación. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder La macabra historia de la familia García Vertical, bar relato de terror real, una terrorífica historia de nuestro canal.